a presentar a quien tengo aquí a mi lado. Consejitos útiles, maquillaje de día, el paso a paso y tips de lo que no te podés perder. Victoria Delgado. Hola. Bienvenida, Vicky. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Comenzamos en el encuentro anterior hablando de la humectación necesaria, del cuidado de la piel, de la limpieza que hay que hacer. El paso número 1. Aunque cueste a la noche antes de dormir. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos maquillaje de día, que es la más... en el tema del maquillaje es el más fácil. Por el simple hecho de que con todo lo que tengamos en nuestra casa es lo que vamos a necesitar para hacerlo. Tenemos que tener en cuenta que al ser de día, el sol nos traiciona y aunque esté nublado, siempre la claridad nos juega en contra, ya sea maquillarnos mucho, el tema de las sombras oscuras, hay que evitar todo eso. Lo que tenemos que conseguir es una piel sana y divina. Cuidada, más que nada porque por más de que nos pongamos al oscuro, tenemos que usar maquillajes muy claros, maquillaje de día. Tenemos ahí para verse fresca y natural que hay que evitar polvos, volátiles y compactos. Exactamente, porque tapan los poros, entonces es lo que nos hace tener el efecto de grasitud, la oleosidad en la cara. ¿Marcan las arrugas? Y marcan las arrugas, exactamente. Imperdible, entonces nada de polvos volátiles se los pido por favor y compactos. Noelia Monto detrás me dice, olvidado, cruz, y empezó a sacar todo lo que tenía en la cartera. Exactamente, los brillos porque con el sol es que se notan más, bien, ¿no es cierto? Y también las sombras de colores, como los fucsias, los verdes de esmeralda, los oscuros, todo lo que sea tono de la piel. A ver si podemos registrar un poquito el maquillaje de Victoria. Vos tenés algo muy suavecito en los labios. Muy suavecito en los labios. En los cachetes también. Ahora pregunto, ¿el delineado de los ojos negros se usa de día? Se usa de día, pero es arriba o abajo, ¿sí? Y muy suave. Ahí ¿sí? tenemos impecable ella. Ahora, yo estoy maquillada por doblete, pero es una ocasión especial. Y más por tu forma de vestir también, ¿sí? Y por el peinado y todo, que también vamos a estar hablando en otros programas, el hecho de cómo nos maquillamos de noche o si tenemos un evento, un casamiento de día también, no hace falta ir, nos ponemos una sombra de color a lo lindo, depende el peinado y también la ropa. Pasa lo mismo que con la ropa, si te tirás todo encima... No se nota ni la ropa, ni el maquillaje, ni el peinado, porque vamos a estar enfocados en todo y nada nos va a llamar la atención. Placa, por favor, señor director. Algo que también debes evitar es usar sombras opacas, que es lo que vos decías, que favorezcan... Usar sombras opacas que favorezcan los ojos para que no se vean como maquillaje artificial. Exactamente. Y humectar los labios, que es lo más importante. Por el simple hecho de que si nos ponemos un lindo brillo de color, un color durazno, un rosadito, porque si tenemos bien maquillada la cara, tenemos un color lindo, ya sean en los ojos o en los cachetes, si tenemos los labios color carne no se va a notar y va a quedar feo. Entonces, aunque sea un brillito, que no tenga color, pero que los labios se luzcan. Pregunta casi personal. ¿El polvo, marrón o rosado? ¿En qué? Depende de tu tono de piel. Es rubor más que nada. ¿Sí? Muy bien. Por las dudas voy pispeando, porque a mí me gustan los marrones, pero después sí, a mí también. Pero es más que nada con la intensidad que lo pones y dónde lo pones también. Bien blanquita, entonces puede ir rosado y más morochita marrón. Exactamente. Paso a paso. Entonces, ¿qué vamos a ponernos? Como dijimos en el programa anterior, la crema hidratante. Vamos a preparar la piel. La crema hidratante lo que nos va a ayudar es a que nuestro maquillaje se impregne más, que nos dure más el maquillaje. Después, una buena base que tenga el tono de nuestra piel. Si en nuestra casa tenemos una muy clarita y una muy oscura, lo que hacemos es mezclar hasta llegar a nuestro tono de piel, más nosotras que somos morochas, y en el invierno estamos medias pálidas, un tono medio nos va a quedar divino. El tema de los correctores, nos ponemos todo lo que sea párpados, también los podemos poner donde van las sombras para que también se impregne más el polvo y también la sombra. Bien. También la pestaña, también muy delicadamente nos maquillamos, tampoco que quede tan bruto el maquillaje. La sombra también, ya dijimos, muy poquito, con un tono muy claro. Y también el delineador. El delineador dijimos que abajo o arriba, el rubor nos maquillamos en forma de C, así como... ¿De C? Ajá. No sé si tipo así. Para arriba. Claro, yo en algún momento vi la técnica que hacen así. También. Y ahí van. Porque tenés más como estilizado el pómulo. Exactamente. Mi cara que es media pomelito, entonces viene bien hacer así. Claro, bien exactamente. Arriba, ¿no? Y después los labios, como ya dijimos que es fundamental, un tono bien claro,
Porque por más de que, aunque nos vamos al banco a pagar unas cosas o nos vamos a abrir en nuestro local o lo que sea, por más de que tengas una camisa roja y tengas muy natural la cara, se va a lucir nuestra cara. A veces no se luce nuestra ropa cuando nos vamos a trabajar, ya sea en una dependencia pública, vamos a estar atrás de un asiento y tampoco nos van a dar los zapatos ni nada. Lo que primero se nota es nuestro peinado y nuestro maquillaje. Increíble el día de hoy, esperemos que las emprendedoras de a poquito vayan registrando estos tips. ¿Y por qué son importantes? Porque seguramente vos estás generando algún evento donde compartir con la gente algún producto nuevo, estás organizando algún showroom, ¿por qué no?, con las chicas, y tenés que saber cómo estar impecable, porque antes de vender el producto tenés que aprender a venderte vos. Exactamente.